para la Copa del Mundo y por fin la lista que no estaba lista, pero que siempre sí terminó por darse a conocer un día tarde. Ya se publicó hoy con 12 futbolistas que van a estar en el Mundial sí o sí. Hay otros que irán de sparring, ya nos los explicará a detalle León Lecanda en la mesa con nosotros, junto a Sergio, junto a Mario. Aquí está la lista completa. Raúl El Tala Rangel, Carlos Acevedo, ahí no había sorpresa, aunque se había abierto la posibilidad de que Alex Padilla pudiera aparecer, esto me parece que ya la cierra, y Oscar García para completar los 3 arqueros. Luis Rey, los que están marcados en rojo van como sparring, digamos, Águila, Gómez y García en el aspecto defensivo. Israel Reyes, único convocado que tiene América. Jesús Gallardo, lo entendíamos todos que iba a estar. Luis Romo se termina metiendo, uno de los 5 convocados de Chivas. Eric Lira va, es el único de Cruz Azul. Brian Gutiérrez va. Fimbres y Jairo Torres van como sparrings. Va Gil Mora, recuperado ya con 2 titularidades consecutivas en el cierre de temporada con los Xolos. Va Alvarado, que se veía venir. Alexis, el Memote como la gran novedad. Y sí está la Hormiga también, que algunos estaban ahí como que iba a pasar. Y también en calidad de simplemente foguear para lo que viene, Kevin Castañeda, el futbolista de Xolos. En lo dicho con Mario, con Sergio, con León, hay un montón de temas que ir platicando. Lo vamos a proyectar porque si ya tenemos 12, en realidad nos quedan 14 para llegar a esos 26. ¿Cuántos de esos europeos podrían caber? Lo platicamos todos, sorpresas, incongruencias, quién sí, quién no les gustó. ¿Cómo andan, Sergio? Buenas tardes. Bien, todo bien. Ni el Memote puede creer que va al Mundial. Sí, estaba sorprendido. Hasta él está sacado de onda, sorprendido. Y a mí lo que me sorprende de su convocatoria y me preocuparía es que bajaran a Santi por el Memote. ¿Más Santi que Berterame? Ahora lo vamos debatiendo. Para mí, sí. O sea, si no va Berterame, para mí no pasa nada. No pasa nada. Berterame me parece el nuevo Funes Mori. Ir a la Copa del Mundo. A mí lo que me pasa con Berterame, ahora lo platicamos, es que creo que Berterame puede jugar en todo el frente de ataque. Entiendo. Y llevar a Memote si es Memote por nominal. Otro 9, que es Santi, ¿no? Eso. Y como está Santi, fíjate, de inactivo, sí pero a también, mí sí me abre esa duda. Entiendo. Y fíjate, el Memote solo lleva 3 titularidades en el torneo con Pumas. Es suplente. Pero ha rendido bien. De acuerdo, 5 goles. En 3 titularidades y 12 veces ha entrado. 0 de Santi en la temporada. 0 de Santi porque acaba de regresar hace 3 semanas. Correcto. Pero yo sí prefiero al suplente del Milan que al suplente de Pumas. Bueno, lo vamos a ir platicando. Y sería injusto, hasta ridículo, cuestionable que dejaran fuera a Santi nuevamente. Pues le voy a robar la palabra al No, dale. Yo lo que digo es, imagínate el escenario como hace 3 años y medio de Gerardo el Tata Martino, cuando en la lista definitiva para el Mundial de Qatar termina cortando a Santiago Jiménez y a Diego Lainez. Bueno, el Vasco Aguirre ya cortó a Diego Lainez, porque la habíamos anticipado. Les dije aquí, después de la gira en Bolivia, después del partido en Bolivia. Pero es personal, León. Sí, de acuerdo. No hay argumentos futbolísticos para no convocarlo. Y también es verdad que Lainez en la selección del Vasco no rindió, pero le dio muchas menos oportunidades que a Roberto Alvarado. Okay. Correcto. O sea, ahí podemos meternos en quién es realmente. Pero no lo deja rendido. fuera porque no le haya rendido. Lo deja fuera porque se vieron feo y se dijeron cosas. No le gusta lo que tú quieras y mandes, pero lo dejó fuera. Yo lo que digo es, imagínense el escenario de volver a ver en un corte definitivo fuera a Santiago y a Diego. Hoy, contrario a hace 3 años y medio, sin que esté de acuerdo o no, pero hay más argumentos para no llevar a Santi de los que había hace 3 años y medio. De acuerdo. Hoy sí te puede generar esta duda. Yo les digo una cosa, ¿no? Pero sí lo llevarías. Yo les digo una cosa. No sé. No lo llevarías. Yo les digo una cosa. Que me contestes no sé, es que no lo llevarías. Me abriría este interrogante que se está abriendo. Preferirías a pero no sé si hubiera llevado al Memote. Preferirías a Berterame. O sea, Raúl, Hormiga y Berterame para ti. Probablemente. Sí, préstame ese bellísimo bolígrafo que tienes ahí. Tendría que llevar hasta el final de la temporada, aguantarlo hasta el final y ver, pero la realidad es que Santi no parece estar. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a firmar aquí. Santiago Jiménez va a ir al estará en la Copa del Mundo. ¿Tú, León Lecanda, lo aseguras? Sí, yo también creo que no lo van a dejar Santiago Jiménez va a estar en la Copa. Pero es información. ¿Es información? Es información. Espero que sea información. Porque Santi tiene que estar. Santiago Jiménez va a estar. El fútbol mexicano, para mí, real, no puede darse ese lujo. Aunque vaya saliendo de lesión, estando en la élite, lleva ¿cuántos años compitiendo en Europa? Sí, pero es que ahora en el Milan. No es el único caso. Saludo a Mario y lo vamos platicando, porque también está el de Edson, por ejemplo. Entonces, estar en Europa te garantiza ir a una selección, aunque no tengas minutos con tu club. O cuando no estés al 100 físicamente. El último semestre sin tener minutos, Edson podría llegar sin un solo minuto en el Fenerbahce a la Copa del Mundo. Pero bueno, Mario, ¿qué te pareció la lista? ¿Cómo estás? No, felicitar a mi compañero que me anticipó la lista hace un mes y le falló por 1 o por 2. Sí, es muy difícil a Aguirre porque
por ejemplo, nadie podía anticipar que iba a estar Guillermo Martínez. uno. ni el Y ahorita les cuento detalles. Es que ahorita ni- les cuento detalles. Sí, el memote. Ni el Guillermo memote, Martínez. por eso, ni pero el memote él. mismo. Y Ni luego, él lo puede creer. Eso dice mucho. Sí. Un punto importante, cuando tú te citan en la selección nacional, Ajá. sea como te llames, tienes que mostrar una dosis de calidad, una dosis de inspiración de fútbol de tu parte y una de disciplina táctica, lo que quiere el entrenador. Tú metes a un jugador, lo primero que te pide es disciplina táctica, baja, marca, esto, sube, lo que sea, pero llega un momento en que te tienes que soltar y tienes que mostrar tu calidad. Ahí es donde el Charlie nunca la generó. Lo vimos en Monterrey, sí, pero en la selección nunca dijo, esta jugada es mía, de aquí soy. Mario. Y además te digo una Dale, cosa más. dale. Brian Gutiérrez jugó 4 minutos y en 4 minutos hizo 2 jugadas que dices, caray. Me es marca jugador diferencia. de selección. Sí. Porque por ves selección. inspiración, mentalidad, disciplina táctica, eso es Calidad lo que técnica. da. Eso es lo que da un lugar en la selección nacional. O sea, ves Coincido bien con eso. la no convocatoria de Charlie Rodríguez, la entiendes. La entiendo por eso. Porque tú metes a Diego Lainez y yo lo vi jugar contra Bolivia y parecía jugar de lateral derecho. Sí. Ok, juega de lateral derecho, pero cuando llegues a 3/4 de cancha, Marca. desborda, marca diferencia y hace un gol y pon una asistencia. Ahí te dices, ahí tú mismo te apuntas tu lugar. Pero si estás de lateral derecho, no marcas, pero tampoco atacas, tú solito te estás poniendo la cruz. Presenta una objeción, Sergio Dip. Sí, Adelante. Sí, es que... Adelante. Sabes, me conoces. Es que, a ver, Sí. yo entiendo que Charlie en selección no ha sido el mismo de Cruz Azul. Eso es verdad. Ni de Rayados, ¿eh? Ni de Rayados. Pero para mí es responsabilidad de Javier Aguirre no sacarle a Charlie su mejor versión. Lo mismo Alexis. Alexis en Toluca es un fenómeno, un monstruo. Y en selección es uno más. Y me parece que hay Y que te doy 2 nombres más. responsabilizar a Javier Aguirre. Roberto Alvarado y Orbelín Pineda. También. Y van a estar en el Mundial. Pero lo han venido siendo también con técnicos anteriores. Sí. Parte, Sí. No, no es solo de Javier Parte- Aguirre. ¿Qué piensas de que es responsabilidad del Vasco capitalizarlos? no lo es. No lo es, pero te voy a decir por qué A ver, no lo ¿por es. qué no lo es? Yo, por ejemplo, Diego Lainez. Si yo a Diego Lainez lo llevo de extremo izquierdo, lo que está haciendo en los Tigres. Cada partido que juega en los Tigres hace una jugada de gol o mete un gol. Si lo llevas a la selección nacional y yo lo mando de lateral derecho, Pues lo matas, Mario. sí es, y lo comparto. Ok. Culpa de Javier. Pero si le dices, regresa como hace el Piojo Alvarado y de repente te genera una jugada de él, en Bolivia dime qué jugada generó. Ninguna. Entonces, Lainez, tú no. mismo entras, tú mismo te sales, tú mismo te pones la etiqueta, tú mismo dices, aquí estoy. Entiendo. Esa inspiración personal no la tiene nadie más que tú. Entiendo eso. Pero sí Eso- hay futbolistas a los que les das un poquito más que a otro Sí. y a otro, porque ya nos vimos feo, ya me Eso dijo, ya cómo me te contestó, responde ya tal. cuando vas y le llamas la atención al jugador. Ahí sí me ¿Cómo parece- te responde el jugador? Ahí sí me parece que a Lainez le faltaron oportunidades. Le faltaron Particularmente minutos. en el Le caso de faltaron Lainez, oportunidades. le faltaron oportunidades y me parece Claro. que Javier compró muy barato un desplante del futbolista cuando Sí, a México no le y el sobran. Piojo, eso. Compró muy barato el desplante Sí. y de ahí se enganchó y, dijo no más. Y el Piojo ya, Creo, ¿eh? el Piojo ya no marca la diferencia que marcó en su momento en Chivas. O sea, sí me acuerdo hace unos 2 años, antes de Milito, era el Piojo y 10 más en Chivas. Era el que cargaba el equipo. Esta versión ¿Te de acuerdas el- Guadalajara ya no depende ni cerca ¿Te de acuerdas el Alvarado. Piojo del Y Tigres título de sí Cruz marca Azul? diferencia. También. Lainez. El del 2021 también igual. creo. También. A ver, sí, mira, siempre, y lo dijo Aguirre, siempre va a haber polémica en la lista porque subiste a este, porque subiste a Pero este. eso dicen todo mundo, Ahí, ¿eh? y la va a seguir habiendo. Y la va a seguir habiendo. Pero hay cosas Sí. que a mí me llaman mucho la atención. Ustedes dan la estadística de Martínez, hablo del Memote, con 3 titularidades. con Pumas. Sergio, que está muy 3, en contra. jugó 3 15 partidos, titularidades. metió Está 5 muy en goles. contra. 3 titularidades. 5 goles. Pero vean la estadística en la selección mexicana del Vasco. O sea, el Vasco llegó el 22 de julio del 2024, después del fracaso de Jaime Lozano y la selección mexicana en la Copa América del 2024. En ese periodo, estamos hablando de casi 2 años del Vasco en la selección, Memo Martínez fue convocado 7 veces y solamente jugó 3 partidos. 3. Y un total de 45 minutos. Incluso lo llevó a la fecha FIFA pasada contra Bélgica. Y se quedó en la Portugal, y se banca. quedó en la banca en los 2 partidos. Entonces, con 45 minutos en todo el proceso, está en la Copa del Mundo. Y yo pregunto, Eso es ¿ojalá que escandaloso, Javier Leo. Aguirre, para mí sí. Eso es escandaloso. Pero yo lo que Para quisiera mal. saber es Aguirre, ¿qué estamos esperando?
sufrir en el partido contra República Checa por la clasificación a la segunda ronda y decir, Memo, entras al minuto 78 Ese es el y te perfil. voy a tirar balones Hoyazos. al área, Ese es el hoyazos, perfil, pero eso y lo vas- si metemos el gol te voy a Eso lo poner va a explicar en más tercer Mario, central. porque parece un perfil muy definido para una situación específica de partido. Pero sobre esa todo situación la se de Guillermo presentó Martínez. ahora. O sea, ¿el Vasco no lo supo antes? Eso es lo que yo me pregunto. A lo mejor siempre lo tuvo en la cabeza, ¿no? ¿Y por qué lo dejó de convocar? O sea, lo hubieras ensayado, porque lo que tú tienes que hacer es, si voy a tener un escenario X, hablo por ejemplo de los penales, los trabajo. Si voy a tener el escenario de centros desesperados al área, pongo a los jugadores a que hagan ciertos movimientos específicos en el área, no me quiero meter en el terreno del profe Carrillo, pero lo hago en los entrenamientos, pero si no lo tuve, se mete. Pero ya lo nunca, estás haciendo. No me quiero meter, no pero quiero, ya. pero Con su a mí permiso, Mario. lo que me causa Hablas mucha muy bien. extrañeza No, es hablas muy esa. bien. O sea, No, a ver, no. ni siquiera Contéstale, lo Mario. tuviste en los entrenamientos. Sí, tienes razón. Hay algo importante. Primero, metes al Memote. Primero, Pumas es el líder general. Nos guste o no nos guste, el líder general. Lo mete. Eso no justifica una No, no, cosa no, para la no. selección nacional. Ahí voy, para allá voy. Es suplente. Lo mete, es suplente. Es suplente. Porque para mí el titular es Junior. Sí. Y luego Rubén la Morales, Pantera. la Pantera. Claro. Pero hay algo 8 importante. goles. Cada que lo mete como un recurso de gol y siempre le funciona. Entonces, cuando tú tienes un jugador que tiene gol, que es alto y que las mete, en verdad que cualquier entrenador le gusta tener uno así. Yo tenía uno así. Lo metía 10 minutos ¿Quién? y me hacía 2 goles. ¿Gansito? Sí. ¿O quién? Gansito. ¿no? Al Chícharo lo metes en su mejor momento. Al Chícharo lo metes 30 minutos, te hacía 2 goles. Ustedes Lo en hizo contra Sudáfrica, en Argentina un rol de suplente. y lo hizo en Copa del Mundo. Suplente de Guille Franco. Lo hizo en Copa del Mundo contra Argentina recibiendo de espaldas y contra Francia, nada más. Argentina anotó, sí. ¿Contra qué equipo? Entonces estás a Entonces, favor del Memote. como recurso sí, pero nada más comparado con quién es la única duda que tengo. Es, digamos, ¿Me explico? subir al Memote. Armando pero- González, Si deja de ir, Jiménez, Armando González, tienen que ir los tres. si deja de ir Santi por esto, pero si deja de ir Berterame para que vaya Guillermo Martínez, ¿alguien se va a enojar? No, Yo creo que creo que tú sí. por ahí sería. No, me voy a sorprender, pero enojar no. Último nombre Ahí nada sería, más nada para más. proyectar esta lista con los europeos y preguntas muy específicas a León de cómo va a funcionar la dinámica. Marcel Ruiz. Ayer había reportes que Javier se había comunicado con Marcel y le había dicho, "No, tengo dudas con tu tema de ligamento y mejor no". O sea, que está hablado, está cerrada completamente la puerta, no. Y un poco para que también nos expliques, quienes no están en esta lista, como Marcel León, ¿se pueden terminar subiendo? Futbolistas que vayan a jugar la liguilla, ¿se pueden subir? Porque eso Duilio no lo terminó de aclarar el otro día. Sí, yo te lo aclaro. Sí. O sea, en el papel, sí. Que Javier Aguirre lo vaya a hacer, solamente el Vasco lo sabe en este Ok. momento. En el papel sí, porque nada lo limita. O sea, la lista definitiva de 26 Primero de jugadores junio. de la Copa del Mundo es el 1 de junio. Hay una prelista, hay un universo de jugadores de 50 que sí están inscritos, Elegibles. que no ha sido pública, que son elegibles y de donde puede echar mano. ¿Podría llamar a Richie Ledesma? Sí. También. ¿Podría llamar a Marcel Ruiz? Sí. ¿Podría elegir a Charlie Rodríguez? También. Es más, cualquiera de ese universo lo puede llegar a convocar. Siguen siendo. Lo que sabíamos Siguen por siendo. Duilio es que quienes aparecieran en la lista ya estaban por default en la Copa del Mundo. Sí, los que no aparecieran los- no quiere decir que estén borrados. Pero digamos. espérame, pero Hay solamente, dos maneras, ¿no? pero solamente, y es que ahí es donde no hay claridad en la explicación, solamente los que le quitas a los clubes de liguilla. Correcto. En ese caso, de los 12 que están convocados, técnicamente solo 10 están en el Mundial, porque hay 2 que sus equipos están fuera. Hablo de Gil Mora de Tijuana Sí. y de Carlos Acevedo Santos. A ver, no creo que los vaya a dejar fuera. De acuerdo. Claro, o sea, Mora y Acevedo. Van a- Pero técnicamente podría decirle en un momento a Acevedo, oye, ¿sabes qué? Quiero llevar un tercer portero diferente. No se lo quitaste a Santos. Y esto, lo tuviste en la y concentración esto y, que lo insisto, bajaste. se decía desde Puede ayer que hubo pasar. una comunicación con Marcel y que a Sí, Javier es le verdad. está generando Sí, dudas el es asunto verdad. de que esté, Y ahí- que esté lesionado, aunque no, aunque aparentemente no lo esté. Sí, Ricky, y ahí al Vasco lo condena, y al propio Ruiz lo condena la declaración pública del 14 de abril de Duilio Davino. Porque ese día, Davino en Toluca, en la presentación del partido que se va a jugar el 4 de junio en el estadio Nemesio 10, dijo precisamente eso, medio enredado, pero que todos los jugadores que tú le quitaras a los clubes en la liguilla, Correcto. sí o sí iban a ir a la Copa del Mundo. Entonces, si tú le quitas a Memo Martínez a Pumas, lo tienes que llevar al En Mundial. el papel va a ir. En el papel Ahora, va a ir. Yo tomaría con pincitas
que yo también escuché lo de Duilio Davino y siento que se enredó cuando le estaba contestando, pero yo entendí lo mismo. Eso si fue lo que te dijo. Quito a un seleccionado para la liguilla, lo llevo al mundial. Lo llevo. Ahora, lo tomaría con pincitas porque Duilio Davino también en su momento, se acuerdan perfecto, dijo, el Jimmy es mi técnico hasta el mundial. Ah, sí. Entonces, hemos visto peores Pero cosas. te voy a decir qué pasa. Vamos No, de a decir acuerdo. una cosa. Son capaces Pero- de te voy a decir una todo. cosa. Son capaces de todo. Hay algo que te quiero comentar. Yo creo que lo que ha dicho Davino y lo que se haya manejado es una cosa. Lo que más me gustó que dijiste, León, es dentro de los elegibles hay 50, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en la lista final yo creo que se van a colar dos que ni nos damos cuenta que estuvieran. A mí me pasó con Javier. Teníamos de titular a Miguel Sabá. De titular nos ayudó Copa de Oro, goleador, Eliminatoria, dices, caray, qué Mario. jugador. Y creo que se tropezó con Memo Ochoa en un entrenamiento y a los 5 minutos lo bajó. A los 5 minutos bajó y metió al bofo. Entonces, esperemos cualquier situación. Y diga, Pero y nada más, diga lo que regresando a lo de Ruiz, Dale. rapidísimo para aclararlo, sí hubo conversaciones ayer. Esa fue la razón por la cual la lista fue dada a conocer hasta hoy. Ok. Los clubes recibieron las convocatorias hasta las 8 de la noche del día de ayer. Hubo 7 borradores diferentes del comunicado oficial que fue publicado hoy. No tengo acceso a los borradores, no sé si había otros jugadores ahí o no, pero claramente hubo un estira y afloja en las negociaciones con los clubes y me queda claro, después de esa conversación con Ruiz por fuentes muy cercanas, que Javier Aguirre no estaba seguro de llevarlo al Mundial, más bien quería utilizar la concentración previa en el CAR para ver cómo estaba día a día. Igualmente el choque mucho mejor Ruiz. que se siga probando en alta competencia con su club. Por ejemplo, decirle, que se vaya a Toluca, probar en no una te lo concentración. quito, juega la liguilla y a ver qué Pero pasa. eso- Arrancamos con información clave. Información que sacude directamente al entorno del Club América y que conecta de lleno con el presente del fútbol mexicano rumbo al Mundial 2026, porque lo que está ocurriendo con la selección mexicana bajo el mando de Javier Aguirre no solo define el futuro del Tri, también impacta directamente a las Águilas. Y es que en medio de la primera lista presentada por el Vasco, comienzan a perfilarse decisiones que dejan señales claras sobre qué jugadores del América tienen ventaja, quiénes están en riesgo y cómo se está construyendo este nuevo proyecto nacional, un proyecto que, hay que decirlo, está marcado por una exigencia máxima debido a que México será anfitrión de la Copa del Mundo, lo que convierte cada convocatoria en una evaluación constante, en un filtro riguroso donde el rendimiento, la disciplina táctica y la adaptación al sistema pesan más que nunca, y es precisamente ahí donde los futbolistas del América entran en escena, porque el conjunto azul crema históricamente ha sido una de las principales bases de la selección mexicana, un club que no solo aporta talento, sino también jugadores, acostumbrados a la presión, a la exigencia y a competir en escenarios grandes, algo fundamental en un mundial. Y sin embargo, en esta primera convocatoria, lo que estamos viendo es una reconfiguración, una especie de redefinición de roles, donde algunos nombres del América parecen consolidarse, mientras otros empiezan a quedar en una zona de incertidumbre. Y esto es importante entenderlo desde un enfoque completamente periodístico, porque más allá del análisis emocional o del debate de afición, lo que está haciendo Aguirre es construir una idea de juego, un modelo táctico donde cada pieza tiene que encajar perfectamente. Y si no encaja, simplemente queda fuera, sin importar el nombre, el peso mediático o la historia del jugador. Y aquí es donde comienza el punto central de este reporte, porque la ausencia de ciertos perfiles, combinada con la inclusión de otros, nos permite entender qué tipo de selección quiere el técnico, una selección más dinámica, más vertical, con jugadores que tengan recorrido, intensidad y capacidad de adaptación, y en ese contexto, futbolistas del América como Luis Ángel Malagón comienzan a tomar protagonismo, porque el arquero azul crema ha mostrado un nivel sólido, regular y con personalidad en momentos clave, lo que lo coloca como una opción seria dentro del arco mexicano, compitiendo directamente con otros porteros de la Liga MX que también buscan ese lugar, mientras que en defensa el análisis se vuelve más complejo, la resugar el distripo, porque el América cuenta con jugadores que pueden aportar tanto en línea de 4 como en sistemas más flexibles, lo que podría beneficiar a elementos como Israel Reyes,
quien ha demostrado versatilidad para jugar como central o lateral, algo que en el fútbol moderno es altamente valorado, especialmente en torneos cortos donde las variantes tácticas pueden marcar la diferencia. Y avanzando hacia el mediocampo, el debate se intensifica, porque es en esta zona donde Aguirre ha tomado decisiones que generan mayor controversia, dejando fuera a jugadores como Charly Rodríguez y apostando por perfiles distintos, lo que indirectamente abre oportunidades para otros mediocampistas, incluyendo aquellos que militan en el América, siempre y cuando cumplan con las características que busca el técnico, es decir, intensidad, recuperación, salida limpia y capacidad para sostener el ritmo del partido. Y esto es clave entenderlo, porque no se trata de nombres, se trata de funciones dentro del sistema. Se trata de cómo cada jugador puede aportar al equilibrio del equipo y en ese sentido, el América tiene futbolistas que pueden adaptarse a estas exigencias, pero también enfrenta el reto de mantener ese nivel en la Liga MX, porque el rendimiento en el club será determinante para mantenerse en la órbita de la selección. Y si hablamos del ataque, el análisis se vuelve aún más interesante, porque aquí es donde Aguirre parece estar tomando decisiones más arriesgadas, apostando por delanteros que atraviesan un buen momento en el torneo local, incluso por encima de nombres con mayor trayectoria, lo que demuestra que el técnico está priorizando el presente sobre el pasado, una filosofía que puede beneficiar a jugadores del América si logran mantener consistencia y efectividad frente al arco, pero que también los pone bajo una presión constante, porque cualquier baja de rendimiento puede significar quedar fuera del proceso. Y todo esto ocurre en un contexto donde el Club América sigue siendo uno de los equipos más importantes y mediáticos del país, una institución que históricamente ha sido protagonista y que, como lo indican los registros, cuenta con una estructura sólida, múltiples patrocinadores y una relevancia constante dentro del fútbol mexicano, lo que aumenta aún más la expectativa sobre sus jugadores en el entorno de la selección, porque no solo representan a su club, representan también una parte importante de la identidad futbolística del país. Y en este escenario, cada convocatoria se convierte en una evaluación pública, en un examen donde la afición, los medios y el propio cuerpo técnico analizan cada detalle, cada decisión, cada rendimiento, y por eso este reporte no puede limitarse a mencionar nombres, tiene que profundizar en lo que significa este proceso, en cómo estas decisiones impactan al América y en qué dirección se está moviendo la selección mexicana, porque lo que estamos viendo es un cambio de enfoque, una transición hacia un modelo más exigente, más competitivo y más orientado al rendimiento inmediato, algo que puede ser positivo si se logra consolidar un grupo sólido, pero que también implica riesgos, porque la falta de continuidad o la ausencia de ciertos perfiles puede afectar el funcionamiento colectivo, y aquí es donde el papel del América será fundamental, porque sus jugadores tendrán que responder dentro y fuera de la cancha, tendrán que demostrar que están a la altura de un mundial en casa, que pueden soportar la presión y que pueden aportar al objetivo principal, que no es otro que trascender, que romper esa barrera histórica que ha limitado a México en Copas del Mundo, y mientras tanto el proceso sigue avanzando. Las convocatorias continuarán, los partidos de preparación serán determinantes y cada jugador tendrá que ganarse su lugar, porque en este proyecto no hay espacios asegurados, no hay nombres intocables y no hay margen para errores, y es ahí donde el América como institución y como base de talento tendrá que responder, porque la exigencia es máxima, la presión es constante y el objetivo es claro: llevar a México a competir de verdad en el Mundial 2026. Y tú, aficionado azul crema, ¿cómo ves el papel de los jugadores del América en este proceso? ¿Quién debe ser titular en la selección y quién está quedando a deber? Porque esto apenas comienza y lo que viene será aún más intenso.